Hello, this is Jesse from the future sharing a brief message from our sponsor, Anchor by Spotify. If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast, with everything you need all in one place. Let me explain. Anchor has tools that allows you to record and edit your podcast right from your computer or phone. When hosting on Anchor, you can distribute your podcast on listening platforms like Spotify, Apple Podcasts, and more. It's everything you need all in one place. And best of all, Anchor is totally free. You don't even have to pay for stuff. That's the best part about things that are free. Download the Anchor app or go to anchor.fm to get started. And now, back to the show. Hola Disconnected Family, les habla Ángel. Antes de comenzar el podcast, queremos pedirte que compartas el programa en redes sociales e invita amigos y familiares a escuchar. No olvides habilitar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Y califícanos con 5 estrellas donde sea que nos estés escuchando en este momento para que este increíble programa continúe. Te agradecemos y apreciamos mucho. Disfruta el show. Hola y bienvenidos a otro episodio de The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Jesse. Y yo soy Ángel. Y hoy tengo mucho calor. Hace muchísimo calor. Sí. Sí, son las 7:30 de la noche y aquí en San Diego es un horno. Ya sé. Pero estamos en San Diego, estamos en la playa, entonces ¿qué vamos a hacer? Y luego cuando venía manejando hacia aquí, me tuve que poner mis lentes para el sol porque no estaba muy fuerte, no podía ver nada. Sí, a mí me encanta manejar ahorita porque con el calor y con tu carro así ya todo... Con el aire todo lo que Con da. el aire a 15 grados, que es súper frío. Sí. Hasta te da frío, pero sales y te da el golpe de calor y... No, es muy malo eso. te va a hacer daño. Sudas mucho. Yo prefiero el frío, Yo 1000 también. veces. El frío te tapas y ya. El calor, aunque andes encuerado en tu casa, no se te quita. De todos modos estoy toda sudada y... Y acabas todo pegajoso. Sí. Sí. Y me baño como 3 veces al día. Aunque te bañes 20 veces al día, vas a seguir sudando y vas a tener calor. Pero en cambio con el frío, te pones una chamarrita, una cobija Te haces un chocolate caliente. y ya, se te quita. Ya. Ves una película de terror o lo que sea, Netflix, en chill. Ajá. Pero no, con el verano no puedes sentarte en tu sillón. Solo si No. tienes aire acondicionado en tu casa. Ahí entonces ya Ya es otra cosa. historia. Ujú. Sí, correcto. Pero sí, ahorita estamos ¿A cuánto estamos ahorita? Caliente. Sí, Estamos a a caliente. grados. Caliente grados centígrados. Sí. ¿Y qué tenemos para hoy, Jessica? Hoy vamos a platicar de 2 diferentes misterios sin resolver. Ok. Vamos a hablar de Amelia Earhart, ¿Quién es ella? una piloto. Una piloto. Ujú. Sí, correcto. Y muy famosa. Si han escuchado de ella, ya Yo saben sí. de quién estoy hablando. Sí, era Amelia Earhart, Ujú. la primera mujer piloto. ¿Sí? Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, es la primera mujer piloto. Ajá. Y también vamos a hablar de la Dalia Negra. No sé si han escuchado de ella. ¿Tú has escuchado de ella? Yo he escuchado mucho de Es, ella. es muy famoso Es ese. muy famosa. Eh, Aunque sea aquí en Estados Unidos, es muy famosa. Sí, se trata de una mujer que fue asesinada brutalmente en la década de los 40, si no me equivoco, en Los Ángeles, California. Y en un ratito les voy a platicar un poquito más de eso, pero si quieres tú empezar primero con tu historia, adelante. Claro, gracias. De nada. El 2 de julio de 1937, la gran aviadora Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan despegaban de Nueva Guinea. Así dice, ¿verdad? Nueva Guinea. Sí, New Guinea. New Guinea, Nueva Guinea, para terminar su misión de dar la vuelta al mundo. Entonces era como su sueño de Amelia hacer esto. Su siguiente parada fue en una pequeña isla en el Océano Pacífico, la isla Howland. El avión nunca llegó. En algún lugar entre los puntos A y B, su transmisión de radio se perdió, probablemente debido a cielos nublados, y su combustible estaba peligrosamente bajo. Entonces, lo que yo tengo entendido es que ella
Era la primer mujer piloto en cruzar el océano Pacífico, ¿no? En darle la vuelta a todo el mundo. Ok. O sea, empezar de un punto y volver a aterrizar ahí después de darle toda la vuelta al mundo. Ok. Pero obvio, hacía paradas para... Pues sí, el combustible, comer, dormir, descansar. Ajá, sí, claro. Pero justo cuando iban a llegar a esta isla en el Océano Pacífico, la isla Howland, desaparecieron. Porque iba no nada más ella, también iba Fred Noonan, que no muchos hablan de... Yo siempre pensé que ella iba volando sola. No, iba con su navegador. Era el que le leía los mapas. Ok, su asistente. Ajá, sí. Con el copiloto. ¿Y solo desaparecieron? Sí. Así, sin dejar ningún rastro alguno. Ajá, porque o tenían comunicación por radio. Si Correcto. Los que no saben, los pilotos, si lo hacen por recreación o si es de la militar, tienen que siempre andar hablando por radio para no chocar. Porque si no se están comunicando, entonces pueden cruzar entre... El tráfico con otra... Ajá, porque imagínate cuánto tráfico hay en los cielos, ¿no? Mucho. Muchísimo. Muchísimo tráfico. Y depende de la torre de control para que ninguno de ellos se tope. Exactamente. Porque haya choques a cada rato. Sí, porque no nada más hay aviones, también hay helicópteros, hay avionetas, hay aviones de... ¿Público? ¿Cómo se puede decir? ¿Comercial? Sí, comercial, correcto. Entonces Sí, hay mucho tráfico en el cielo y no nos damos cuenta. Sí, o sea, es mucho. Es como aquí en los tráficos de carro, de coches. Sí. Qué chido. Sí, Nunca lo había pensado así. Sí, entonces por eso ocupaba ella un navegador para, obvio, no chocar. Entonces su radio con el que se comunicaban se dejó de servir. Ya no pudieron comunicarse con ellos y fue cuando desaparecieron. Órale, interesante. Siguió, después de esto, una de las búsquedas más grandes en la historia de Estados Unidos. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos recorrieron 250,000 millas cuadradas del Pacífico, pero nunca encontraron a Amelia Earhart, ni a Fred Noonan, ni a su avión. ¿Qué habrá pasado con ellos? Eso es lo que todos... Es un misterio. Hay muchas teorías y voy a hablar de esas teorías en un ratito. Se anunció que Earhart había fallecido legalmente en enero de 1939, o sea, 2 años después, porque esto pasó el 2 de julio del 37. Okay. Hay muchas teorías sobre lo que pudo haberle sucedido a esta gran aviadora. En la mañana de su desaparición, Earhart dijo por radio: en la línea 157-337 de norte a sur, lo que indica, de hecho, que se dirigía a la isla Howland. Entonces sabían ellos básicamente dónde estaba el avión, por dónde iba. Okay. Esto llevó a la hipótesis popular de que las inclemencias del tiempo hicieron que Earhart y Noonan se perdieran y nunca llegaran a la isla Howland. Entonces que hubo mucha neblina o hubo una tormenta o algo así y... Eso impidió que ellos pudieran ver, ¿no? Sí, porque como iban por el Océano Pacífico, no hay ningún punto de referencia, es solo mar. Sí, y imagínate cuando haya tormentas y esté súper nubladísimo, entonces la visibilidad es muy, muy, muy poca. Sí, entonces puedes ir, ella dijo que iba de norte a sur. Y a lo mejor terminó yendo sur a norte y no se dio cuenta. También hay que tener en cuenta que eso fue en los años 30 y las brújulas y todo eso, pues, no estaba tan avanzado como no ahorita, había GPS. Exacto, no había GPS y ahora sí que te la tenías que aventar así. Confiar en tu brújula. Confiar en el navegador, que era el Fred Noonan. En el navegador, así. Entonces, pues, ahorita, pues, es más fácil, ¿no? No perderte porque, pues, toda la tecnología que tenemos, pero aún así... Han existido en estos años personas, o más bien aviones que se han desaparecido misteriosamente. Sí. Y nunca hemos sabido de ellos. Ay, no hay ninguna explicación. Algunos incluso creían que los dos sobrevivieron viviendo en una isla como náufragos. Ok. Entonces, eso es un poco de las teorías. Voy a tocar más eso después. En 1940 se encontró un esqueleto humano parcial en Nikomaroro, un pequeño atolón, un anillo de arrecife de coral formado a partir de un volcán oceánico. O sea, una isla chiquitita por que un volcán eruptó. Un médico forense concluyó inmediatamente por las medidas de los huesos que pertenecían a un hombre. De Newman, tal vez. A lo mejor.
Ujú. Sin embargo, en 1987, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas, bueno, o sea, ¿Qué? el TIGAR, así se dice. todo Esa cosa junto. de las naves. Sí, o sea, lo que recupera naves históricas. Ok, eso. Ajá. Revisó el caso y lanzó una misión para encontrar cualquier evidencia que Amelia Earhart pudiera haber dejado atrás. Ujú. 12 años más tarde, en 1998, volvieron a examinar el esqueleto que habían encontrado en Nikumaroro, Ajá. con ciencia forense mucho más avanzada que la que estaba disponible en el 1940. Los científicos concluyeron que los restos humanos pertenecían a una mujer de ascendencia europea que tenía la misma altura de Amelia Earhart. Entonces tal vez era ella. Y murieron ahí. Sí, pero primero los forenses decían, oh, es un hombre. Lo Y digo. luego ya 20 años, 12 años después, Ujú. perdón, dicen, oh, no, Es una mujer. es una mujer. Mm. En el 2018, los restos fueron examinados una vez más en la Universidad de Tennessee, junto con TIGAR, y concluyeron que había un 99% de posibilidades de que los huesos pertenecían a Amelia Earhart. Ok. Aún se desconoce qué pasó con su avión y con Fred Noonan. Ajá, nunca encontraron los restos del avión. No, nunca encontraron, según los forenses, Ujú. encontraron a lo que piensan que son los restos de Amelia Earhart, pero no encontraron el avión y no encontraron a Fred Noonan. ¿No se perdieron por el Triángulo de las Bermudas? En un momento voy a hablar de eso. Es que creo que me acuerdo de haber leído algo así. Sí, porque Hace tiempo. es una de las teorías, Sí. pero Y pues todos sabemos que el Triángulo de las Bermudas, cuando pasan ahí, han desaparecido muchos hay barcos sí, por, o sea, ninguna explicación. explicación. Y también, de hecho, en la mañana estábamos viendo un video en YouTube de una persona que también desapareció, un barco que desapareció, una embarcación, y en que según dicen que hay teorías que ese es como que el lugar donde los ovnis cazan, como su lugar así, Ajá. donde cazan y a los humanos así. Y hay otra teoría de que muchos de los barcos desaparecen porque hay de esas cosas como que son tornados, como que debajo, ¿Huracanes? no, debajo del agua, como whirlpool se llama en inglés. Oh, ok. Sí, como un tornado, pero Como debajo un del tornado debajo del agua, pero pues eso arrastra hacia, o sea, se lo come el tornado a todo lo que se Ujú. pase por ahí. Es lo que hay teorías de eso. Entonces se me hace muy interesante que pues Que es- esas cosas que hoy extraterrestres o hay unos tornados que se crean ahí en el mar, en el océano y entran y pues desaparecen y por eso nunca encuentran ningún rastro de lo que pasa ahí. ¿Crees que a lo mejor en vez de llegar al piso del mar hay un hoyo y se va más abajo, más adentro de la tierra? Puede ser, sí, exacto. O también puede ser paranormal. ¿Un portal? Un portal a otra dimensión, Ujú. algo paranormal, extraterrestres, un desastre natural, el tornado ese, no sé cómo Sí. se llama, el acuático. Un tornado Un acuático. un tornado acuático, yo creo que eso es lo mejor que puedo describirlo. Sí. ¿no? Sí, hay muchas teorías de ese triángulo, Sí. pero Es muy interesante. es muy interesante sí. ese. Pero vamos a ver primero teorías de por qué la gente cree que Earhart y Noonan desaparecieron. Tal vez estaban tratando de escaparse porque se amaban Oh, y nadie, y no los dejaban estar juntos. Y solo amantes prohibidos. eran amantes prohibidos y tuvieron que... Esa fue la única manera de escaparse. No creo. No sé, pero se escucha bien Muy eso. romántico eso, Sí. pero creo que esa no fue la Uno nunca sabe. razón. Ok, nomás es una teoría Una de teoría Ángel. de ti. Creo que nada más tú eres la única persona que ha tenido esa teoría. Lo sé. Bueno, la primera teoría oficial Ah, ok. y la más popular es que el Electra, así se llamaba el avión, ¿En la tienda? Electra, sí, Soriana, Así se llamaba la embarcación. sí, el Electra de Earhart se quedó sin combustible, se estrelló contra el océano y fue tragado por el mar. Ok, Esa es la primera teoría, por el tornado lo acuático. más lógico. No el tornado acuático, nada más. Ah, ¿por Cuando qué? pegas al- Espero que tengas una teoría de un tornado acuático, si no me voy. Te vas a tener que ir porque no tengo uno.
Ok, bye. Pero no sé si te ha pasado que cuando te avientas al agua y caes de panzazo, te duele. Sí, Entonces, obvio, cuando caes de una velocidad muy rápida al mar, si no caes bien, es como si cayeras en cemento. es cemento, sí, básicamente. Ujú. O sea, aunque caigas de pies primero, pues te vas a Pero, romper pues, todas las piernitas. Pues sí, porque pues la velocidad en que vas cayendo pues es muy, muy, muy rápido. Ajá, entonces Es sí, es como como caer en caer cemento. en cemento. Ujú. Entonces, obvio, piensan que el avión cayó de muy alto y pues explotó. Pues sí, Y ahí quedó. y se hundió con Ujú. todo y Amelia Earhart y Newman, Ujú. los amantes. No, no son amantes, no. Yo aquí estoy diciendo que yo, Jessie, no creo que fueron amantes. ¿Quién sabe? Pero tú, quién sabe, Vamos a mantener yo no hablo por ti. esa posibilidad abierta, esa ventana abierta al amor. No, mejor no. La teoría también está respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Qué conveniente, ¿no? Ay, sí, siempre cuando entra a Estados Unidos ya sabes Ya está algo ahí medio raro. que lo van a inventar o van a tratar de encubrir algo. Ajá, sí. Y lo que decía el gobierno es que Earhart y el navegante Fred Noonan se estrellaron en el Océano Pacífico mientras intentaban llegar a la isla Howland, aproximadamente 946 millas de las Islas Marshall. Ok. En el 2002 y 2006, la compañía de aguas profundas Náuticos buscó el avión de Earhart cerca del lugar donde se comunicó por radio por última vez. Sus esfuerzos no han arrojado ningún resultado. Nunca lo encontraron. Nunca han encontrado el avión. Según encontraron a Earhart, pero no encontraron el avión. Pero esa es la primera teoría respaldada por el gobierno de Estados Unidos. Es que lo más lógico, se podría decir, es que el avión se le acabó el combustible, ya no pudieron seguir volando y se estrelló en el mar y ahí quedaron. O el gobierno de Estados Unidos la asesinó. Y tú con tus teorías todas viajadas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te digo, hay que mantener todo que con una gran posibilidad. Calcular todo. Sí, ellos dijeron, es que se estrelló porque se les acabó el combustible. Pero no te están diciendo porque le hicimos un hoyo al tanque de combustible. Estaban experimentando con sus láseres. Imagínate que fue un área de un campo militar. ¿Y no se dieron cuenta? Y le dije, ups, Ups. pues vamos a sacar toda esa basura, chicos. Hey. El gobierno de Estados Unidos es una... Imagínate, es súper... Eminencia. Son poderosos. Sí. Es el gobierno. No, es sí, una potencia mundial. Imagínate si pudieron fingir el aterrizaje en la luna. ¿Tú crees que lo fingieron? Yo sé. Yo siento que los primeros en llegar fue Rusia. ¿Crees? O los chinos. También los chinos habían ido según. Sí, pero después. ¿Sí? Bueno, lo que sea, pero yo siento que Estados Unidos no fueron los primeros, pero como es una potencia muy, muy potente, pues ellos... Pues, a lo mejor tenemos que hacer un episodio de todos los secretos. Las conspiraciones y los secretos que guarda Estados Unidos. Ajá, estuviera bueno. Está bueno. Bueno, vamos a guardar esa conversación para otro episodio. Sí. La segunda teoría es que Earhart y Noonan aterrizaron su avión en la isla Nikumaroro. O sea, la isla donde encontraron los huesos. 350 millas al suroeste de la isla Howland. Se encontró un cráneo en la isla junto con huesos de un brazo y una pierna, pero un científico interpretó estos huesos como pertenencias a un hombre en el 41. O sea, ya habíamos visto esto de que pensaron que era un hombre y luego en el 98 dijeron que a lo mejor era Earhart. Oye, pero me imagino que puedes diferenciar entre un esqueleto de hombre y uno de mujer, ¿no? Porque me imagino que los huesos de hombre son, yo creo que más gruesos, ¿no? O será... No sé. O la mandíbula, las facciones. Las facciones de la cara de las mujeres son más finitas, ¿no crees? A lo mejor la cintura, porque la cintura es muy diferente. La cintura, las caderas. Uh-huh. O sea... Bueno, nosotros no sabemos nada de eso, ¿no? Bueno, sí, pero me imagino que las caderas, pero a la misma vez hay muchos hombres que tienen caderas así muy finas, muy pronunciadas. Y hay mujeres que tienen también facciones muy como no tan toscas, no tan curveadas. Sí, Entonces, quién sabe, bueno. No creo que puedas diferenciar género así, pero según los forenses
primero pensaron que era un hombre y luego pensaron que era una mujer. Así que ahí vemos que la ciencia no siempre es tan precisa. Uh-huh. El grupo de forenses cree que Earhart y Noonan vivieron durante un tiempo como náufragos en el atolón sin agua, confiando en las ráfagas de la lluvia para beber agua, y finalmente murieron en la isla. ¿Crees que en eso se basó la película de Tom Hanks, la de Náufrago? ¿Con el Wilson? Con Wilson. Ajá. Esto hubiera estado chido eso. Pues esa es una de mis películas favoritas. Es una película muy, muy bonita. Me hace llorar al último. Oh, sí. Ya sé. Muy triste. Pero es que es una temática muy popular. ¿Cuál? Como Lost. Sí. ¿Cómo se llama esa de los niños? La isla de... ¿Cuál? El libro, hay un libro. ¿La de Lord of the Flies? Lord of the Flies. Ah, sí, el señor de las... ¿Moscas? De los anillos. No sé si se traduzca igual, ¿verdad? Lord of the Flies. No creo. Pero bueno. El señor de los anillos. No. Pero sí, Lord of... Es muy, muy popular esa temática de... Uh-huh. Que se estrellan y queden... Náufragos. Y que a fin de cuentas se comen entre ellos. Uh-huh. Uh-huh. Caníbales. Tengo teorías de ese libro, pero no voy a... No voy a hablar de eso. El problema principal con esta teoría es que los aviones de la Marina registraron la isla Gardner, de 4 millas de largo, el 9 de julio de 1937, sin ver a Earhart ni a su avión. Uh-huh. O sea, buscaron en esos lugares y entonces se hubieran quedado por ahí en esa isla, okay, o aterrizado o estrellado cerca de esa isla, hubieran encontrado el avión y no había ningún avión. No hubo nada. Qué raro. Entonces por eso dicen que esa teoría no es tan confiable. ¿Qué habrá pasado con ellos? Oh. Es que imagínate, o sea, ¿cómo es posible pierdes a alguien? ¿Cómo pierdes a alguien, a dos personas? Bueno, dos personas pues sí, en un océano sí, pero un avión tan grande, o sea, nunca lo han encontrado. No creo que fue un avioncito chiquito, o sea, era un avión normal, no un avión de comercial. Era una avioneta. Sí, pero pues igual las avionetas no están tan chiquitas, no, son sí grandes. Están grandes. O sea, ¿cómo? Si explotó, hubieran encontrado residuos de el motor o la puerta o una turbina o ¿Crees que partes? Explotó tanto que...? Ay, pero ¿cómo? Pero no creo. ¿Cómo va a explotar algo tanto para que ya no quede nada? No, o sea, tienen que quedar fragmentos al menos. Tiene que quedar algo del avión. Sí, no es como que explota y ya todo se desaparece, no. Pero también el océano es un lugar muy grande y pues no sí, hemos explorado todo. Solo el 10%. Sí, entonces, ¿quién sabe? O ya no están aquí y fueron transportados a otro lugar. Eso está muy loco. Sí, pero posible. lo que sí me saca de onda es de que nunca han encontrado el avión. Sí, se me hace muy raro eso. Uh-huh. ¿Quién sabe? Una tercera teoría es que Earhart y Noonan, incapaces de encontrar la isla Howland para aterrizar, uh-huh, se dirigieron al norte a las Islas Marshall, controladas por los japoneses, donde fueron capturados. En 2017, los investigadores anunciaron el descubrimiento de una foto enterrada en los archivos nacionales durante casi 80 años, que creían que mostraba a Earhart y Noonan días después de su desaparición. Sin embargo, la foto fue desacreditada más tarde. Entonces, que según ellos estaban en una prisión japonesa y que eran ellos, pero luego ya dijeron, no, se parecen, pero no son. Y ya nomás así dejaron ir. Y así es lo que... Desacreditaron a ellos. Sí. O sea, estuvieron tan cerca de averiguar si eran o no ellos y nomás, no se parecen, mejor, no, cancela eso. Pero cuando no quieres que alguien sepa algo... la verdad de lo que realmente les pasó. Porque Ajá. ¿Qué tal si eran ellos y ellos en realidad cuentan lo que en realidad pasó? La verdad. ¿Y qué tal si estaba en contra de Estados Unidos? Exactamente. O Japón o X. Hicieron un trato entre Japón y Estados Unidos y... Sí, que les pasaron acá, ¿sabes qué? Pues... Las que se desaparezcan. Y eso pasó. Las autoridades japonesas le dijeron al NBC que no hay ningún récord indicando que Earhart estuvo en custodia japonesa. Obvio van a decir eso. Sí, obvio, porque no es como que sí. ¿Ya había pasado la bomba atómica cuando pasó eso?
¿Cuándo Esto pasó? fue en el 37, Ah, no, la todavía atómica no. fue en el... 50 y tantos. No, como en los 40, en la Primera Guerra Mundial. Ah, ok. No, espérame, no, la Primera Guerra Mundial no fue en los... No, Eso fue la segunda. La Segunda Guerra Mundial fue en el 45, 44, ¿no? Y eso fueron las bombas nucleares, ¿no? ¿En Nagasaki y Hiroshima? Sí, creo que sí. Ay, no me acuerdo. Creo que sí fue la Segunda Guerra Mundial. Pero te iba a decir, ok, que pues sí, obviamente Japón dijo, no, nosotros no sabemos, porque Estados Unidos iba a decir así como que, ándale, di algo y tenemos otra bombita por ahí, ¿eh? No creo que fue eso. Así que allá tú sabritas. Sí, exactamente. Allá tú Le digo- sabritas si quieres hablar. Le dijo el presidente al presidente de Japón. Sí, hey, abre la boca y tenemos una bombita para ti, está tu nombre. Así que allá tú sabritas si quieres hablar. Así exactamente le dijo. Sí. ¿Ahí estuviste? Sí, me mandaron texto de la ¿Viajaste por conversación. el...? Ah, te mandaron texto. Sí. ¿Viajaste por el tiempo? Sí, acá rato hago. Oh, wow. Ahí me dices cómo te va luego. Sí, mañana te digo. Y la cuarta teoría, que pensé que iba a ser una teoría, pero no, nada más es un mito, porque no hay ninguna conexión entre el Triángulo de las Bermudas y Amelia Earhart. Ah, O sea, el Triángulo de las Bermudas está en la zona del Océano Atlántico y si te acuerdas, Amelia Earhart estaba viajando por el Océano Pacífico. ok, correcto. Entonces mucha gente dice que ella desapareció ahí y es la historia que yo conocía. Ujú. Y pensé que iba a ser la teoría donde iba a encontrar más información. Pero no tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver. Porque ahí ¿Qué conecta el Triángulo de las Bermudas? Es El Triángulo Florida. de las Bermudas es Florida, Bermudas, Bermuda. Bahamas, sí, y Puerto Rico. Ok, esos son los Esos tres puntos que Los tres conectan puntos del triángulo. el triángulo. Ah, pero pues ahí ese es el Océano Atlántico. Sí, y ella estaba pasando El por el Pacífico. Pacífico. Ok, entonces. O sea, al otro lado de Estados sí, Unidos. pues nada que ver. Y no tenía nada que ver, pero se me hace muy raro que mucha gente diga eso, que ella desapareció ahí, pero ella... Pues es para hacerlo más misterioso. Yo creo que sí. Sí, porque pues no nada que ver. No. Están del otro lado. No tiene nada que ver. Mm. Algunas personas creen erróneamente que Amelia Earhart desapareció ahí, pero a lo largo de los años, en ese mismo lugar, o sea, ya dejando a Amelia Earhart no tiene nada que ver con el Triángulo de las Bermudas, pero ese es un lugar muy misterioso porque a lo largo de los años, barcos y aviones han desaparecido al cruzar por esa zona. Una de las desapariciones más famosas ocurrió en 1945. Cuando 5 torpederos de la Armada desaparecieron durante un ejercicio de entrenamiento a más de 100 millas de la costa de Florida. Cuando se envió un avión de búsqueda y rescate para buscarlos, también desapareció. Nunca se encontró ninguno de los aviones. Y fue ese en el Triángulo de las Bermudas. Ujú. Sí, pues es que ahí es un hotspot. Es como que ahí es donde hay mucha actividad. Está como concentrado. Está concentrado. Todo ahí. Hay mucha gente dice que por la posición de las islas, de Florida, de las Bermudas y Puerto Rico, que es como que están alineados perfectamente para crear energía. Una energía electromagnética. Electromagnética, ándale. Y eso hace que fallen las brújulas o la tecnología de los aviones y todo eso. Que gente se cuando pierda. Cuando los aviones o cuando los barcos entran a ese punto, adentro de las Bermudas, crea ¿cómo te dije? ¿Un qué? Una fuerza electromagnética y eso hace que fallen todo el equipo del avión o de los barcos. Sí, pues las brújulas, el GPS ya no sirve porque ya no hay cómo navegarse por la interferencia. Y mueren, desaparecen. Y desaparece mucha gente. Entonces ese es un lugar muy interesante. Ajá. No creo hacer un episodio de eso porque pues no hay mucho más que decir de ese lugar. Pues no, pues ya todos sabemos, todos en algún punto de nuestras vidas hemos escuchado el Triángulo de las Bermudas y que es misterioso y que desaparecen barcos, aviones. Entonces pues todos ya sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Sí, pero eso fue la historia de Amelia Earhart, una pilota muy famosa. Ajá. Muy querida por mucha gente. Pues sí. Y desafortunadamente ella y Fred Noonan también. Nunca había conocido de él. Yo tampoco. Pensé que iba sola. Porque siempre hablan de ella, pero nunca hablan de él. Nunca hablan de él.
de él. Y pues todos amamos un buen misterio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos misterios que no tienen ese final feliz que todos esperamos? Sino todo lo contrario, dejan a uno confundido y con más preguntas de las que teníamos al principio. Eso nos ha pasado, ¿no? Muchas veces, sí. Esos casos como el misterio de la Dalia Negra y los asesinatos de Jack el Destripador, o hasta el asesinato o el asesino del Zodiaco. ¿Te acuerdas de esa película? ¿Tú la viste? Con Jake Gyllenhaal. Ajá, y Robert Downey Jr. Nunca la he visto, pero... Está muy buena, esa se la recomiendo. The Zodiac, el Zodiaco. Está muy buena. Y todas estas historias han sacudido nuestros libros de historia durante la mayor parte de un siglo. Todos estos casos son desconcertantes, extraños, espeluznantes y frustrantemente sin resolver. Antes de comenzar mi historia, quiero pedir discreción del escuchante, ya que este caso es un poquito violento. Ajá, mucho más violento que el mío. Es violento, está lleno de sangre y van a escuchar cosas así medias raras y sensibles para oídos pequeños, jóvenes. Oídos chiquitos. Sí, así que pues tienen un poquito de contenido fuerte y pedimos discreción. Y sin más preámbulos, comencemos esta historia. El asesinato de Elizabeth Short en 1947, también conocida como la Dalia Negra, es uno de los casos sin resolver más antiguo de Los Ángeles. No solo fue un crimen horrible, sino que también resultó notoriamente difícil de resolver. En las décadas transcurridas desde el asesinato de la Dalia Negra, la policía, la prensa y los detectives aficionados han profundizado en este crimen sin resolver y han desarrollado varias teorías convincentes. ¿En qué año dijiste que...? En 1947. Ok, sí. Porque en esos tiempos no había tanta tecnología forénsica. Sí. Entonces no podían... El ADN... Especialmente el ADN. El ADN no podían hacer nada con eso. O sea, retiraban las huellas del criminal. Y ya. Y ya. Las podías remover con cloro y ya. Ajá, y ya. Sí. Entonces, o con gasolina. O había luego hasta gente de la misma persona que hizo el crimen y no podían hacer nada con la sangre porque no tenían cómo examinarla. No, entonces era más difícil resolver un caso en ese entonces. Sí. Porque no contaban con la tecnología que cuentan hoy. No, por eso muchos casos se han vuelto a abrir de casos así muy grandes en estos tiempos y se han resuelto 40 años después. Uh-huh. Aunque es posible que nunca sepamos quién mató a la Dalia Negra, analizar detenidamente la evidencia de este caso es tan oscuramente fascinante hoy como lo fue en 1947. El 15 de enero de 1947, el cadáver de Elizabeth Short fue encontrado en el barrio de Los Ángeles de Leimert Park. La primera persona que reportó la espeluznante vista fue una madre que salió a caminar con la carriola con su bebé por la mañana con su hijo. Imagínate, sales a caminar nada más para empezar tu día y empiezas así tu día. Imagínate, no manches, qué miedo. Porque yo he visto la foto del cuerpo después. Y está totalmente destruido. Sí, está horrible no, ya sé, verlo en persona. Y según la mujer, la forma en que se posó el cuerpo de Short le hizo pensar que el cadáver era un maniquí al principio. O sea, tan destrozado, tan raro estaba. Estaba posicionado de una manera no natural, que la mujer pensó al principio que era un muñeco. Pero una mirada más cercana reveló el verdadero horror de la escena del crimen de la Dalia Negra. Short, de 22 años, había sido cortada en dos por la cintura y completamente desangrada. Estaba seca. Ya, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? Algunos de sus órganos, como sus intestinos, habían sido removidos y cuidadosamente colocados debajo de sus glúteos. O sea, alguien hasta... Tuvo el tiempo de hacer eso. ¿Tiempo? ¿Crees que...? Bueno, a lo mejor dices esto después, pero mi teoría es que el asesinato no ocurrió en ese lugar. Y la mataron en otro lugar y nada más la dejaron ahí. Nada más la fueron a tumbar ahí. Ajá. Sí, puede ser. Le habían cortado trozos de carne de los muslos y los senos. Y su estómago estaba lleno de heces, lo que
llevó a algunos creer que se había visto obligada a comerlas antes de que la mataran. Uy. O sea, le cortaron los muslos y los senos y se los dieron para que ella se los comiera mientras ella estaba viva. Sí, entonces fue, Obviamente. aparte de todo, fue torturada. Fue torturada, sí. 22 años. ¿Pero quién? ¿Quién? Un loco. Sí. ¿Qué más? No, pues, No se puede sí. decir más que un loco. Y las mutilaciones más escalofriantes, sin embargo, fueron las laceraciones en su rostro. El asesino le cortó cada lado de la cara, desde la orilla de sus labios hasta las orejas, Oh, creando lo que se conoce como una sonrisa de Glasgow. O sea, como una sonrisa de Joker, Ajá, sí. pero hasta las orejas, de la esquina del labio O sea, hasta las orejas. su mandíbula completamente... Sí, rajada. Ajá. Y dado que el cuerpo ya había sido lavado, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles concluyeron que debió haber sido asesinada en otro lugar antes de ser arrojada en Leimert Park. Sí, es lo más lógico que se puede pensar. Cerca de su cuerpo, los detectives también notaron una huella de talón y un saco de cemento con rastros de sangre que presuntamente se había utilizado para transportar su cuerpo al lote baldío. El departamento de policía se acercó al FBI para ayudar a identificar el cuerpo, buscando en su base de datos de huellas dactilares. Las huellas dactilares de Short aparecieron con bastante rapidez porque había solicitado un trabajo como empleada en la comisaría del campamento Cook del ejército de los Estados Unidos en California en el 43. Entonces ella ya estaba en el sistema. Sí, porque por eso la encontraron tan rápido. Salió su información muy rápido. Pero no salió otra del talón, de quién era ese talón. Nunca encontraron de quién. No. ¿Ni la sangre era de ella o era de...? Pues yo creo que de ella. Ajá. Si no hubiera salido de otra persona, luego, yo creo, ¿no? Pues en ese tiempo no tenían a lo mejor esa tecnología. Pues sí. Y también sus huellas aparecieron por segunda vez desde que fue arrestada por el Departamento de Policía de Santa Bárbara por beber cuando era menor de edad, solo 7 meses después de haber solicitado el trabajo. A lo mejor entonces no, por eso no la contrataron, me imagino, ¿no? Yo creo, sí. Y también el FBI tenía su foto policial de su arresto que proporcionó a la prensa. En poco tiempo los medios comenzaron a informar sobre todos los detalles lascivos que pudieron encontrar sobre Short. Y mientras tanto, la madre de Elizabeth Short, Phoebe Short, no se enteró de la muerte de su hija hasta que los reporteros de The Los Angeles Examiner la llamaron por teléfono fingiendo que Elizabeth había ganado un concurso de belleza. ¿Cómo hacen estúpidos. eso? No sé, pero ¿por qué, no? ¿Por qué no nada? ¿Y por qué nadie le avisó? Pues antes, exacto. o sea, la policía, el hospital. La policía, ese es el el trabajo de la policía. Es ¿no? la responsabilidad de la policía, o sea, avisar a los familiares. A los familiares de que tu hija fue asesinada, ¿no? Pero no, fue la prensa. Y también los reporteros la presionaron para obtener todos los detalles que pudieron sobre Elizabeth antes de revelar la terrible verdad a la señora. Entonces todo... Ay, qué feo que te hagan eso. Y su hija había sido asesinada y su cadáver había sido desmembrado de formas indescriptibles. Imagínate. No, señora, ¿sabe qué? Pues es que su hija, la verdad, no entró al concurso de belleza porque pues la desmembraron. Ay, no, qué feo. Así bien casual. Sí, y la mamá así como que, ¿cómo que? Y como ellos ya tienen esa historia, pues, adiós. Ya. Le cuelgan señora. Y ya. Sí, señora, mi más sentido pésame, bye bye, ya tenemos la historia, ¿no? Bien descarados. Sí. Y a medida que los medios aprendieron más sobre la historia de Elizabeth Short, la Dalia Negra, comenzaron a calificarla de desviada sexual. Un informe policial decía que esta víctima conocía al menos a 50 hombres en el momento de su muerte y al menos 25 hombres habían sido vistos con ella en los 60 días anteriores a su muerte. Era conocida como una provocadora de hombres. Es lo que sacaron según los reporteros y todo, o sea, sacaron sus teorías de que andaba con muchos hombres. Y ya sabes, los medios, la prensa, empiezan con chismes y esas cosas, sí, ¿no? obvio. Siempre le van a echar la culpa a la mujer. Aunque ella es la víctima, siempre le van a echar la culpa de que, es que se lo buscó.
O para qué andan esas cosas. O para qué anda de fácil, o para qué anda provocando a los hombres, o sea. En vez de tratarla como la víctima que fue, la tratan como que si ella fue la culpable de todo. Correcto. Y ahí es donde ellos le dieron a Short el apodo de la Dalia Negra, debido a su preferencia por usar mucha ropa negra transparente. Esta fue una referencia también a la película The Blue Dahlia, que estaba disponible en ese momento en los cines. Ok, entonces fue una referencia a una película cultura famosa, a la cultura popular en ese momento. Y algunas personas difundieron el falso rumor de que Short era una prostituta, mientras que otras afirmaron sin fundamento que le gustaba molestar a los hombres porque era lesbiana. Entonces no tenía ninguna evidencia de que ella fuera... No conocían nada de ella, pero le crearon una historia. Querían una historia para vender. Sí, era nada más eso. Querían vender, querían ser el noticiero más popular. Correcto, entonces pues... Le crearon ¿qué es lo más fácil? Empezar un rumor. Sí. Y todos te lo van a creer porque eres un reportero. Y como eso no se ve todos los días, encontrar un cuerpo así, en un parque. En ese estado. En ese estado, entonces obvio la gente va a querer saber más de eso. Correcto. Y entonces como no tienen nada sobre ella, le van a inventar cosas. Sí, y sumando más a este misterio, Short era, según los informes, un aspirante a Hollywood. Se había mudado a Los Ángeles solo 6 meses antes de su muerte y trabajaba como camarera. Lamentablemente no tenía trabajos de actuación conocidos y su muerte se convirtió en su único reclamo a la fama. Ay, qué feo. Sí, pero a pesar de lo famoso que fue el caso, las autoridades tuvieron tremendas dificultades para descubrir quién estaba detrás de él. Sin embargo, los miembros de los medios sí recibieron algunas pistas. El 21 de enero, aproximadamente una semana después de que se encontró el cuerpo, el examinador recibió una llamada de una persona que afirmaba ser el asesino, quien dijo que enviaría las pertenencias de Short por correo como prueba de su afirmación. Ok. ¿Y las mandó? Poco después, el día 24, el examinador recibió un paquete con el certificado de nacimiento de Short. Okay. Fotos y tarjetas de presentación y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la portada. También se incluyó una carta pegada a partir de recortes de cartas de periódicos y revistas que decía: examinador de Los Ángeles y otros periódicos de Los Ángeles, aquí está la carta de pertenencias de Dahlia a seguir. O sea, no me acuerdo cuándo fue la historia o cuándo ocurrió también lo del Zodíaco, pero si no me equivoco, hizo lo mismo. Él sí. Cortaba letras o cortaba palabras de los periódicos y los mandaban así. Pero mandaba, era un rompecabezas. Era un rompecabezas, ajá. Sí, ¿no? Pero sí era así del periódico, sí, ¿no? Sí, del periódico. Él no escribía para que a lo mejor no por eso por eso lo hacen estos asesinos, para que no le reconozcan su escritura. Uh-huh. Porque, pues, ahí con el periódico, pues, lo haces mejor y queda más misterio, ¿no? Pero es lo feo de esta gente que está enferma, de que eso es lo que buscan. Buscan que se haga público lo que hacen. Lo que ellos quieren es buscan atención. Ajá. Buscan que la gente, que ellos ser el medio, ser la noticia del día. Entonces yo creo que esta persona, la persona que le hizo esto a Elizabeth, yo digo que era como lo mejor para esta persona ser tan publicado, que todos estaban hablando de Tal este vez caso. Es lo que él buscaba y lo logró, Ajá. Desafortunadamente. Y todos estos artículos habían sido limpiados con gasolina, sin dejar huellas dactilares. Aunque se encontró una huella digital parcial en el sobre, se dañó durante el transporte y nunca se pudo analizar. Ay, no. Sí. Y el 26 de enero llegó otra carta. Esta nota, escrita a mano, decía: aquí está, entregar el miércoles 29 de enero, 10 a.m. Me divertí en la policía. Imagínate. O sea, pero luego también hay gente nada más que no tuvo nada que ver, nada más porque quieren, no sé, molestar. Sí, ándale, sí. Y abajo en la carta decía: atentamente, vengador de la Dalia Negra. Okay. Está loco ese tipo. Sí. Y la carta incluía una ubicación y la policía esperó a la hora y el lugar señalados, pero el autor nunca apareció. No, a lo mejor nada más era una persona
Nada que ver con el caso y los Ujú. estaba nada más, quería atención también. Correcto. Y posteriormente, el presunto asesino envió una nota hecha con letras cortadas y pegadas de revistas al examinador que decía: he cambiado de opinión, no me darías un trato justo. El asesinato de Dalia estaba justificado. Una vez más, todo lo que envió la persona había sido limpiado con gasolina, por lo que los investigadores no pudieron levantar ninguna huella digital de la evidencia. Entonces esta persona sabía lo que estaba haciendo. Sí, exacto. Era muy inteligente. No estaba Ujú. menso. Estaba loco, Sí, pero no era menso. pero no era menso. Y en un momento, el Departamento de Policía de Los Ángeles tenía 750 investigadores en el caso y entrevistó a más de 150 posibles sospechosos vinculados al asesinato de la Dalia Negra. Los oficiales escucharon más de 60 confesiones durante la investigación inicial, pero ninguna de ellas se consideró legítima. Imagínate, 60 personas confesaron haberla matado. ¿Cómo? ¿Y cómo, o sea, cómo? O sea, la primera persona confesó. Sí. Y se quedan como que ya lo tenemos. Sí, y luego la otra. Y luego que la sí. segunda y la tercera, hasta llegar hasta 60 personas que confesaron haberla matado. Sí, ¿Cómo No sé cómo manejas eso? no sé. Y desde entonces ha habido más de 500 confesiones. De cuando la mataron hasta hoy en día. ¿Hasta hoy en día? Sí, ninguna de las cuales llevó a que se acusara a nadie. No, porque... Quieren ¿cómo? atención. Ajá, nada más, o sea, ¿cómo? ¿Qué No, pasa por tu cabeza para sí. decir eso? Y luego yo te digo, ¿sabes qué? Yo la maté, yo fui el que la mató. Ok, y pues te investigamos y no encontramos nada. No, y solo porque- fue tiempo perdido. Ajá. Cuando podían estar resolviendo el caso, Ajá. estaban perdiendo tiempo con esta gente. Y eso dio tiempo a que el verdadero asesino pues se fugara, Ujú. ¿no? Se esfumó. Sí, se esfumó y como está en Los Ángeles se pudo haber ido a Canadá o a Tijuana, a México. Sí, y Nunca se y supo. nunca se supo. Correcto. Y a medida que pasó el tiempo y el caso se empezaba a enfriar, muchas personas asumieron que el asesinato de la Dalia Negra fue una cita que salió mal, o que Short se había topado con un extraño siniestro a altas horas de la noche mientras caminaba sola. Sí, por eso no me gusta caminar sola en la calle. Sí. Porque no sabes con quién te vas a topar. O que vayas a acabar como la Dalia Negra. No, gracias. No. No quiero. Y después de más de 70 años, el caso sigue abierto. Pero en los últimos años han surgido un par de teorías interesantes y escalofriantes. Ok. Poco después de la muerte de su padre en 1999, el ahora retirado detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, está muy largo todo eso, Sí. el LAPD, Alapt. Steve Horo estaba revisando las pertenencias de su papá cuando notó dos fotos de una mujer que se parecía mucho a Elizabeth Short. O sea, o imagínate que la misma policía cubrió todo para... Después de descubrir estas imágenes inquietantes, Horo comenzó a usar las habilidades que había adquirido como policía para investigar a su propio padre fallecido. Oh my God. Horo revisó archivos de periódicos y entrevistas a testigos del caso e incluso presentó una ley de libertad de información para obtener archivos del FBI sobre el asesinato de la Dalia Negra. Sí. Esta parece una película de M. Night Shyamalan. Sí, ya sé, o sea... De que estás así piensas que vas bien y ¡pum! Te cambian la historia. Te cambian la historia. ¿Qué No está manches. pasando? Y también hizo que un experto en caligrafía comparara muestras de la escritura de su padre con la escritura en algunas de las notas enviadas a la prensa por el presunto asesino. El análisis encontró una fuerte posibilidad de que la letra de su padre coincidiera, pero los resultados no fueron concluyentes. No. ¿Cómo no puedes concluir algo así? No sé. ¿Por qué hacen eso? Siempre te Si dejan como que... Si estás tan cerca de saber la verdad, ¿por qué no concluye? ¿No? Te dejan con la duda, ¿no? Sí, de que no manches, o sea, O a lo mejor la misma persona estaba cubriendo al padre. quién sabe, puede ser. No sé, se me hace muy sospechoso todo. Sí, y luego en el lado más espeluznante, las fotos de la escena del crimen de la Dalia Negra mostraron que el cuerpo de Short había sido cortado de una manera consistente con una
corporectomía. Ok, ¿qué es eso? Es que es un procedimiento médico que corta el cuerpo debajo de la columna lumbar. Sí, para no tener resistencia, ¿no? Ajá. Con los huesos. Correcto. Y el padre de Horo había sido médico que asistía a la escuela de medicina cuando se enseñaba este procedimiento en la década de los 30. Tan, tan, tan. Oh my God. Y además, joder. Y además, Horo buscó en los archivos de su padre en UCLA y encontró una carpeta llena de recibos de material para construcción para la casa de su infancia. ¿Y no ves que se encontró un costal de cemento? Sí. Ahí cerquita del donde estaba el cuerpo. Y en esta carpeta había un recibo que tiene una fecha unos días antes del asesinato por una bolsa grande de concreto, del mismo tamaño y marca que una bolsa de concreto encontrada cerca del cuerpo de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Hay muchos asesinos que entierran los cuerpos en cemento para que no los encuentren. Órale, eso no sabía. Ajá. Y hay... Pero tiene sentido lo que ahorita estoy leyendo, entonces sí. Sí, hay muchas veces de que los entierran en cemento porque el cemento se seca. Se endurece. Y es como una banqueta. Ajá, sí. Entonces los perros no lo van a poder encontrar. Olfatear. No. Porque es cemento. Porque en la tierra sí muy fácil, pero en el cemento no. Ajá, entonces... No, qué loco, ¿no? A lo mejor trató y no pudo. Ajá. No supo cómo. Y pues la dejó ahí. Pues sí. Y tal vez no le dio tiempo. O pasó alguien y lo vio. Correcto. Y se espantó. Sí. Y cuando Horo comenzó su investigación, muchos de los policías que trabajaron originalmente en el caso ya estaban muertos. Sin embargo, reconstruyó cuidadosamente las conversaciones que estos oficiales tuvieron sobre el caso. Eventualmente, Horo compiló toda su evidencia en un éxito de ventas de 2003 llamado Black Dahlia Avenger, The True Story, que era un libro. Sacó un libro y todo. Y mientras verificaba los datos del libro, el columnista de Los Angeles Times, Steve López, solicitó los archivos policiales oficiales del caso e hizo un descubrimiento muy importante. Poco después del asesinato, el Departamento de Policía de Los Ángeles tenía 6 sospechosos principales y George Horo, el papá, estaba en su lista. Él estaba ahí. El papá de Horo, sí. Sí, correcto. Sí. Y de hecho, era un sospechoso tan serio que colocaron micrófonos en su casa en 1950 para que la policía pudiera monitorear sus actividades. Entonces, tan sospechaban tanto de esta persona, pero ¿por qué no? No sabe, tal vez el papá era muy poderoso. Tenía muchas influencias, muchos contactos, o era hasta parte de la mafia en Los Ángeles, porque en esos tiempos la mafia y todo eso en el narcotráfico, pues me imagino que ha de haber estado fuerte. Sí, yo también me imagino lo mismo, pero yo a lo mejor sí creo en esa teoría de que fue el policía que cubrió todo. Y de todas las grabaciones que ellos pudieron obtener en ese tiempo, gran parte del audio era inofensivo, no era nada, pero sobresalió un intercambio muy interesante y escalofriante. Y decía 8:25, una mujer gritó, la misma mujer gritó de nuevo, y cabe señalar que la mujer no se escuchó antes del grito, entonces solo se escuchó una mujer gritar, pero... Y ya. En todos los audios fue lo único que se encontró. El grito de una mujer. Pero así cerca, ¿no? De donde estaba grabando. Ajá, en su casa de él. En su casa. Sí. Y más tarde ese día se escuchó a George Horo, el papá, decirle a alguien, date cuenta que no había nada que pudiera hacer. Ponle una almohada sobre la cabeza y cúbrela con una manta. Toma un taxi. Expiró 12:59. Pensaron que había algo sospechoso. De todos modos, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. Eso fue... ¿Encontraron eso? Sí. ¿Y nadie hizo nada? Y él continuó. Supongamos que maté a la Dalia Negra. No podían probarlo ahora. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. ¿Qué onda? ¿Qué?
¿Cómo? Sí, incluso después de esta impactante revelación que parece respaldar que George Horo mató a Short y posiblemente también mató a su secretaria, el caso de la Dalia Negra aún no se ha cerrado oficialmente. Sin embargo, esto no ha impedido que Steve Horo, el hijo, investigue a su padre. Sí. ¿Qué más quieren saber? ¿Qué más? O sea, ahí está la evidencia de que él la mató. ¿Qué quieren decir? Yo, George Horo, maté a la Dalia Negra. O sea, ¿quieren? Así lo dijo, básicamente. Pues en sí. otras palabras lo dijo, pero lo dijo. Pero no sé qué. No sé por qué no lo metieron en la cárcel, no lo capturaron. Porque Pues estaba fuerte ese señor, Sí. tenía influencias, yo creo, como tú dijiste. Y dice que ha encontrado detalles de docenas de otros asesinatos que posiblemente podrían estar relacionados con su padre. Era un asesino serial. serial, lo que lo implica no solo como el asesino de la Dalia Negra, sino también como un asesino en serie, trastornado, Sí, loco. claro. Sí. No Sí, hay otra manera. ¿Cuántos asesinos seriales no crees que haya sin que Nadie lo sin sospeche. que nadie, sin Aquí el vecino puede ser un asesino serial y o sea, nosotros lo encuentramos. vive toda su vida matando a gente y nadie lo encuentra y muere y ya, Sí, y así como el papá. como el papá, y nadie sospechó nada. Bueno, obvio mucha gente estaba cuestionando su Sí, su involucración con el asesinato. con el asesinato, pero nadie dijo nada. Pues no. Qué raro. Sí, está ¿Qué muy onda? raro. Está Sí. muy raro todo esto. Y la investigación de Horo incluso ha llamado la atención de la policía. En 2004, Stephen R. Kay, jefe adjunto de la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, El alápede. sí, dijo que George Horo todavía estuviera vivo, tendría suficiente para acusarlo por el asesinato de Elizabeth Short. Pero desafortunadamente Pero vivió su él vida hubi- normal. Él hubiera no existe, No, ya murió murió. y se fue con ese maldito secreto a su tumba. Sí. Y en el 2017, la autora británica Pew Itwell anunció que finalmente había resuelto el caso de décadas y publicó sus hallazgos en un libro llamado La Dalia Negra, La Rosa Roja, el crimen, la corrupción y el encubrimiento del mayor asesinato sin resolver de Estados Unidos. Es un Es un título muy título largo. o sea, el título oficial y luego el título de abajo. O Ajá. sea, Sí, correcto. Y el verdadero culpable, afirmó, era Leslie Dillon, un hombre a quien la Ok. policía consideró brevemente como el principal sospechoso. otra persona nada que ver con el No. con el George. Sí, pero Horo. finalmente fue liberado, Dillon. Sí. Y sin embargo también afirmó que había mucho más en el caso además del asesino mismo. Según Itwell, la autora, Dillon, que trabajaba como botones, asesinó a Short a instancias de Mark Hansen, propietario de un club nocturno y cine local que trabajaba con Dillon. Ok, entonces la mandaron a matar. La mandaron matar. Y Hansen fue otro sospechoso que finalmente también fue liberado, y el propietario de la libreta de direcciones que se envió por correo al examinador. Más tarde afirmó que le dio la libreta de direcciones a Short como regalo. Ok. Y según los informes, Short se había quedado con Hansen algunas noches y fue una de las últimas personas que habló con ella antes de su muerte, en una llamada telefónica el 8 de enero. Itwell alega que Hansen estaba enamorado de Short y se acercó a ella, aunque ella rechazó sus avances. Ok. Y luego supuestamente llamó a Leslie Dillon para que la cuidara, entre comillas. Entonces, como lo rechazó, se ofendió Sí. y la mandó a matar. Y Hansen, al parecer, sabía que Dillon era capaz de asesinar, pero no se dio cuenta de lo trastornado que realmente estaba. Sí. Y anteriormente, Leslie Dillon había trabajado como asistente de una funeraria, donde potencialmente podría haber aprendido a desangrar un cuerpo. Oh, como le quitaron los órganos, sabía Sí, cómo hacerlo. la autopsia y todo, sí. Itwell también descubrió... Itwell es la autora. Sí. Itwell también ella descubrió a partir de los registros policiales que Dillon conocía detalles sobre el crimen que aún no se habían hecho públicos. Un detalle fue que Short tenía un tatuaje de una rosa en el muslo que había sido cortado y metido dentro de su vagina. Ok. Y por su parte, Dillon afirmó ser un aspirante
a escritor de novelas policíacas y le dijo a las autoridades que estaba escribiendo un libro sobre la Dahlia, caso que nunca se materializó. A pesar de todas las pruebas que apuntan a él, Dylan nunca fue acusado del crimen. O sea, tampoco. Tampoco, nunca le hicieron nada. Parece que no usan el sentido común estos policías, ¿eh? No, y en muchos de estos casos donde mucha gente muere o una persona muere, hay veces que nada más como que vamos a hacer lo menos posible para atrapar al culpable. Sí, y o sea, te quedas como que yo lo pudiera haber resuelto más rápido que ellos. Y yo no tengo estudio para ser policía, ni pero criminólogo ni esas cosas que estudian, ni psicología. Sí, entonces está no sé, como que les da hueva hacer su trabajo. Se la pasaban solo comiendo donas y café. Donas y café. Coffee and donuts. Ajá. Y Idwell afirma que fue liberado debido a los vínculos de Mark Hansen con algunos de los policías de la LAPD. Si bien Idwell cree que para empezar el departamento era corrupto, también cree que Hansen contribuyó en gran medida a su corrupción al explotar sus vínculos con ciertos oficiales. Entonces, como ya habíamos dicho, o sea, como que todos eran sucios, eran corruptos. El sistema está corrupto. Y hasta ahorita yo creo, todavía. Sí, obvio. Todo está corrupto. Sí. Y otro descubrimiento que se prestó a la teoría de Idwell fue la escena del crimen encontrada en un motel local. Durante su investigación, Idwell encontró un informe del propietario de Astor Motel, Henry Huffman. El Astor Motel era una pequeña instalación de 10 cabañas cerca de la Universidad del Sur de California. En la mañana del 15 de enero de 1947, abrió la puerta de una de sus cabañas y encontró la habitación cubierta de sangre y materia fecal. Oh. En otra cabaña descubrió que alguien había dejado un bulto de ropa de mujer envuelto en papel marrón, que también estaba manchado de sangre. Ok. En lugar de denunciar el crimen, Hoffman simplemente lo limpió. ¿Qué? No había este sentido común en los 40s. No. Ni la gente era muy estúpida. Ni hoy. Bueno, ni hoy, pero te pones a pensar y todo lo que está pasando. Encuentras sangre y te quedas como que alguien... Es jugo de uva. Sí. Alguien se cayó y se raspó la rodilla. Sí, y se desangró. Sí, yo creo. ¿Cómo no le llamas a la policía en ese momento? O a alguien. Sí. Y Hoffman había sido arrestado 4 días antes por golpear a su esposa y pues no quería correr el riesgo de otro encontronazo con la policía. Entonces como a lo mejor iban a pensar, tú hiciste algo porque ya te vimos que eres violento. Tenía la conciencia ahora sí toda sucia y dije, no, dice, si reporto esto van a decir que yo la maté. Sí. Idwell cree que el motel es donde fue asesinada Elizabeth Short. Informes de testigos, aunque no corroborados, afirman que una mujer que se parecía a Short fue vista en el motel poco antes del asesinato. Las teorías de Idwell no han sido probadas, ya que todos los involucrados en el caso original del asesinato de la Dahlia Negra probablemente ya estén muertos. Y sí, muchos... no son teorías. Ajá, son puras teorías y nunca tal vez se sepa quién la mató. Yo creo que fue el policía. Sí, yo también. Y muchos documentos oficiales del Departamento de Policía permanecen encerrados en bóvedas. Sí, o sea, el caso quedó frío. Sí. Lo cerraron. Uh-huh. Sin embargo, Idwell sigue confiando en sus hallazgos y realmente cree que ha resuelto un misterioso y espantoso caso del asesinato de la Dahlia Negra. Aunque todavía no sabemos con certeza quién la mató, estas teorías recientes presentan casos convincentes. Sí. Y es posible que la verdad aún esté allá afuera, esperando que la investigación adecuada finalmente la saque a la luz. Bueno, ojalá y sí atrapen a ese policía, porque yo sí creo que fue el policía. Pues ya murió. Bueno, no lo atrapen, pero que puedan comprobar que sí fue él. Pero sí, pues ahora sí que pues ya no se puede hacer nada, pero que al menos haya justicia, ¿no? O haya o que digan, ¿sabes qué? Sí, lo fue George Horo el que la mató, porque le pusimos micrófonos en su casa. Y él mismo lo dijo. Y él lo dijo, la maté. Ajá. ¿Qué quieren? No sé qué querían. Pero desafortunadamente murió Elizabeth Short. La Dahlia Negra. La Dahlia Negra. Y pues misterio.
Es un resolver. misterio sin resolver. Es uno de mis favoritos, de hecho. Y no sé, tal vez en el futuro igual hagamos otro. Ajá. O del que tú dijiste anteriormente que era De que las conspiraciones las del gobierno. conspiraciones del gobierno de Estados Unidos o de cualquier gobierno o De todos los de gobiernos. todos los gobiernos, porque todos los gobiernos tienen Sus secretos sus secretos oscuros sucios. y sucios. Esperemos que les haya gustado este episodio porque a nosotros nos gustó. Sí, a mí me interesó mucho. Sí, y cuídense mucho. Y ya saben dónde pueden escucharnos: en Spotify, en Apple Podcast, YouTube, en todas esas plataformas. Bla, bla, bla. Así que cuídense mucho y también pueden visitar nuestra página de internet, que la vamos a poner en las notas del episodio para que lo chequen, y ahí pueden escuchar todos los episodios gratis y pueden leer más de nosotros. Y ahí también dice todas las plataformas en las que estamos disponibles, porque no hay muchos que tienen Spotify. Sí, entonces ahí está todo muy organizado, muy bonito. Según Según nosotros. Según nosotros. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos las hemos pasado muy, muy bien. Nos divertimos con estas historias. Bueno, divertido, no sé si sea la palabra correcta, pero aunque sea pasamos el rato con algo muy interesante. Correcto. Y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Esto ha sido The Disconnected Podcast con Ángel y Jesse. Yo soy Ángel. Y yo soy Jessie. Nos vemos, familia. Bye bye. Adiós.